Entonces, en los años 60, en una tierra remota para la centralidad europea, pero no desligada de ella, se trabajaban dos ideas angulares, la del signo y el símbolo. La distinción era fácil. El signo, que luego constituiría un elemento fundamental de la semiótica, se refería a todo aquello que para la comunicación era una convención, lo que estaba en las señales de tránsito, por ejemplo, y el símbolo era todo aquello que tenía una construcción individual que también servía para comunicar, pero que en muchas ocasiones podría ser confuso en la medida en que era una apreciación singular. Ahora estrabo. Bueno, carajo. Ahí está. Bien. Estaba el símbolo estrechamente ligado a la producción artística y como tal un momento superior del entendimiento. En esa dirección el signo era un elemento menor, era lo aprendido, lo convencional. Era decir 2 más 2 es 4. El símbolo, novio de la metáfora, era unir a lo elaborado por un alguien que los comunicaba a los demás. Y donde podría afirmar que 2 más 2 es 5 o 3. Intentaba despertarnos de la modorra cotidiana de lo conocido, de lo ya establecido, es decir, era un momento de ruptura que causaba incomodidad, incluso desentendimiento. Como dijera Roland Barthes, respecto a que la escritura no necesariamente tiene que ser entendida, que el autor puede escribir a partir de sus propias convicciones y su propia necesidad de sus ideas, de sus sentimientos, y publicando desconcertar al lector, es decir, que podía ser esa su intención. No importaba si era comprendido, lo importante era la construcción que el receptor hacía y que lo llevó a proclamar la muerte del autor. Es algo que está ligado al sentido y el sentido a veces es un sinsentido. Hace poco encontré un ejemplo de un filósofo francés, Alain Badiou, que se pregunta sobre cuál es la ecuación del amor. Y dice que hay diversas afirmaciones, que una pareja que se encuentra se constituye como tal, suma 1 más 1 es 2. Son dos seres que empiezan, van desarrollando una historia de vida, son dos haciendo esa historia. Otros afirman que la realidad 1 más 1 es 1, en la medida en que se plantea que el amor produce una integración plena y cada una de las personas se disuelve en la otra para constituirse en un nuevo ser que es uno, una sola persona desde las dos. Este filósofo francés, Alain Badiou, señala que ninguna de las ecuaciones es correcta y que se tiene que hablar de que 1 más 1 es 3. Están cada uno de los integrantes de este pequeño equipo que construye un hecho nuevo, tiene una relación que en muchos aspectos va a ser absolutamente original y distinta a todas las otras relaciones posibles. Van a pasar por procesos similares, mas no idénticos. Entonces ese tercero es lo que entre los dos hacen. Y es así como la ecuación tiene como resultado esta suma de 3. Esto evidentemente es una especulación que tiende a mostrar la singularidad del pensamiento de cada quien y de qué manera se especula sobre los hechos que pueden ser similares o distintos de acuerdo a quien los mire. En el caso que acabamos de ver del filósofo francés, estos significantes adquieren una dimensión nueva, porque entran en el terreno de lo simbólico, porque el 3 que él mencionó es simbólico, es decir, se transforma en una comunicación hecha por una persona que ha tenido un pensamiento diverso a los otros dos que hablábamos antes. Uno de ellos, el que daba en la suma 1. En definitiva, también está el terreno de la especulación, es decir, que el único dato cierto es que 1 más 1 siempre será 2,
cuando se transforma en uno, según la creencia de ciertas personas, según la experiencia de ciertas personas, se transforma en un hecho simbólico. Es simbólico, el signo ha pasado a otro nivel. Y cuando es 3 sucede lo mismo. Entonces allí tenemos dos factores que hacen a la comunicación, que plantea estos dos momentos, estas dos formas de la comunicación. En tanto, en aquella época más remota, lo que importaba era el concepto. El concepto los colocaba en diversos grados de existencia. El símbolo por encima del signo, en el sentido conceptual, insisto, no en el sentido numérico, porque evidentemente el signo alcanzaba a una gran cantidad de personas que el símbolo jamás podría intentarlo, porque siempre se trataba de una comunicación que partía desde una persona y hacia otras o un grupo. Vamos a entrar al núcleo de lo planteado para este trabajo. Para esta reunión con ustedes, es la idea de tomar una obra que he realizado, pertenece a un conjunto de 18 dibujos, que ustedes están viendo alguno de ellos, cuyo tema es el de la habitación. Se trata de un interior que se va replicando con variantes, pero cuya intencionalidad se mantiene constante. El significado es el de la vida que requeriría en una casa, para desarrollarse una casa o un departamento, y que se hace en el lugar de una pequeña, como puede ser una habitación. Estas habitaciones forman parte de una pensión que es una casa vieja adaptada como si fuese un hotel. Ali Chumacero dice que la poesía permite que el lector pueda interpretar el poema siguiendo su propia emoción. Aunque, desde luego, no sea la misma persona que originó el poema. Incluso puede darse el caso de que el propio poeta, años después, interprete de otra manera su creación. Yo puedo entender un poema de una forma y a los 8 días está de otra. Esta pluralidad de significado es parte esencial de la poesía, concluye Chumacero. Entonces, en mi caso, estoy reinterpretando algunos aspectos que hacen a mi propia producción. Es lo que sucederá con este ejemplo, que voy a releer, algo producido hace ya muchos años. Comencé de una manera, diría, circunstancial, a trabajar con esta carga emotiva que había significado una experiencia de vida en la pensión. El primer dibujo que hice es una pareja que está en la cama, mira sin mirar hacia el techo, acaba de concluir su sueño. De hecho, el dibujo lo titulé Al despertar. La configuración es realista con una carga expresiva por el uso de los negros y los contrastes con los blancos puros. Se ve que es el amanecer porque la luz de la ventana que está detrás de la cama de la pareja es plana. Ilumina la habitación y en el recorrido podemos ver una serie de signos. El signo que envuelve todo es el signo de la pobreza. No una pobreza extrema, pero sí una configuración de objetos de diversos tipos que están mezclados y diversos estilos del mobiliario. Al fondo se ve el cuarto de baño, que tiene una instalación ya desaparecida actualmente o que queda en algunos pocos lugares que no la han actualizado. Se trata de un soporte que está en la parte superior, que es no sé dónde está acá, bueno, ahora se me fue. Aquí. Es esta zona. Entonces, digamos, de allí sale la descarga del agua que va a limpiar el inodoro. El inodoro está fuera de cuadro en el sentido de que el respaldar de la cama lo tapa. Es decir, que está implícito. Esta idea, quisiera que asumamos esta palabra que está en el título de la ponencia, la ciudad implícita,
en la medida en que la habitación es una habitación ciudadana. Esa concepción me llevó años después a organizar un seminario que se llamó precisamente La ciudad implícita, es decir, que esa ciudad que está presente, aunque sus referentes más evidentes queden ocultos, como son las calles, el gran lugar de la ciudad, las plazas, los sitios públicos. Y con esto lo que quiero llamar la atención es sobre el tema del signo, que estando implícito, no está presente directamente en la propia imagen. Evidentemente, el sitio de la imagen que nos convoca es estrecho, puede tratarse de una habitación grande, pero muestra una espacialidad abigarrada por los objetos. En una habitación contigua a otra, porque el signo de la puerta, una puerta vidriada con postigos, permite inferir que el espectador está colocado en esa otra habitación. Desde allí podemos observar lo que acontece sobre la cama, donde están los dos, o quizás es uno, o mejor tres, de acuerdo a los juegos anteriores. Detrás de esa puerta hay una silla elemental en la cual está colocada una chamarra. La precariedad de los elementos hace que el respaldo anterior de la cama, es decir, el del respaldo cerca donde están los pies de la pareja, se haya colocado una toalla. Es decir, que es un lugar, primero, distante del baño y segundo, no es un sitio que esté destinado para tal fin, en el que ha sido utilizado, es delante de la cama. Pero sobre ese mismo lado izquierdo de la imagen vemos una mesa que está ocupada con objetos múltiples. Hay un termo y hay un mate, ese recipiente que con bombilla o popote sirve para tomar el mate, infusión hecha con hierba. El mate está vinculado al termo, que es donde está el agua que permite cebarlo, preparar ese mate. Junto a ellos hay una botella de vino, o sea que esa mesa es de uso múltiple. Seguramente la pareja habrá de desayunar tomando mate y lo que indica la botella es que allí en la noche anterior habrá cenado. Detrás de estos objetos vemos una palangana o jofaina o lavatorio que puede servir para lavarse la cara al levantarse o quizás sirvió para refrescar los pies en agua con sal en la noche, porque él puede ser un vendedor ambulante o ella una empleada de una tienda y tiene que permanecer parada durante su jornada. Y llegan en la noche con los pies hinchados. En esta parte del discurso plástico, de la narración, del relato, comprendimos que la toalla adquiere sentido por el lugar en el que se encuentra, cerca del recipiente que está en la mesa. Desde un perchero de la pared donde hay 3 sitios para colgar ropa, solo 2 de ellos están ocupados. Aquí podemos jugar con el referente de Bourdieu. Hay 2 prendas colgadas y un elemento que sirve para tal fin en medio de los 2, que representaría la relación que van entre ellos desarrollando. La pareja está cerca, no están exactamente abrazados, pero sus cabezas se tocan y los dos miran hacia un sitio que está, eso sí, fuera del cuadro, que estaría en el techo. Es un mirar juntos, sin mirar nada, tal vez su propia historia o su futuro. La cama también significa contribuyendo al conjunto. Curiosamente es un respaldo tallado, es decir, es un respaldo viejo, en cuanto a que, siendo caro, en su momento seguramente lo habrán adquirido en alguna tienda de remate de muebles viejos. Está tallada con ornamento y a su vez el centro tiene un repujado con un rostro, es decir, que en su momento, insisto, tiene que haber tenido un costo elevado, por la naturaleza del trabajo humano incorporado en ese respaldo. Luego, lo que es el ropero, el closet, tenemos un factor que es un espejo de lunas y con azogues, convertido en una antigüedad que también en su momento de brillo tuvo un gran valor. Seguramente adquirido también de segunda mano. Tiene 3 puertas en la imagen, pero dada la naturaleza de los tamaños podemos inferir que siendo la del lado derecho, en el punto de la imagen más grande, que la del lado izquierdo, o sea, en la que se ven, es la central, por el carácter simétrico de este tipo de muebles, sugiriendo la tercera puerta cuya presencia está indicada a nuestra imaginación, por la que tenemos en el lado izquierdo. En consecuencia, los signos de la imagen pueden ser inducidos, sugeridos
como al comienzo lo hacíamos con el inodoro. Ahora, ese mueble sugiere una espacialidad no vista, pero intrigante. Y dada la profusión de objetos, lleva a pensar, y en casos como este, a ver lo oculto, que seguramente tendrá algún elemento, como puede ser un sillón de 2 o 3 cuerpos, con lo cual podemos seguir especulando sobre los números del amor. Nos queda Sobre un el minuto, ropero, doctor. vamos una mala... ¿Perdón? ¿Eh? Nos queda un minuto. No, de acuerdo. Sobre el ropero observamos unas maletas. Ahora por adelantarme me perdí. Y con... madre mía. Bien, este tipo de lectura es lo que le lleva a plantearse a Eliseo Verón que existiría o debería existir una sociosemiótica, es decir, una semiótica que no solo lea a partir de los referentes inmediatos, sino que establezca criterios sociológicos para poder determinar el carácter de los referentes. Él plantea que la lingüística, por muy preocupada que estuvo por establecerse como una ciencia, descuidó lo que estaba en el planteo inicial dado por Saussure, quien no desatendía el aspecto social en sus estudios. Entonces, para concluir, diremos que el interpretante puede pensar sus pensamientos y adjudicarle que hablan de su porvenir, que hablan de un hijo soñado, es decir, que la imagen plantea un decurso, vienen de un algo, puede ser el sueño, probablemente, y van hacia otra cosa que puede ser el trabajo o el sexo, una apelación a la imaginación, al valor simbólico de la imagen que nos convoca en su discurso. Una complicidad entre lo que vemos y lo que podemos imaginar, entre lo que sabemos y lo que podemos inferir. La perspectiva es radical y el emplazamiento del observador es de alguien que parece asomarse. Se ha escondido para observar lo que sucede en el escorzo de sus cuerpos, sugerido entre los rostros y el respaldo inferior de la cama. Nos coloca en un punto de vista casi imposible. Por la altura sugerida, es la línea del horizonte y la perspectiva que articula puede tratarse de un niño, tal vez, el hijo de la pareja, que ve a sus padres al momento del despertar. Es decir, que la interpretación es más compleja de lo que aparece a simple vista, una lectura, y podemos encontrar diversas claves que nos lleven a una historia que está transcurriendo. Es un momento después y un momento previo a ese discurrir. La obra está fechada en el año 1976, un año terrible para la vida de los argentinos, donde la dictadura militar destrozó tantas parejas, hizo desaparecer a mujeres, hombres, secuestró niños. Entonces, el deseo de la pareja que podríamos imaginar en un momento de nuestro discurso nos lleva a preguntarnos si efectivamente ese pensamiento era posible en un país gobernado por el miedo, acosado por el terror. Por ello, los signos que uno puede encontrar en una imagen no solo tienen una referencia intrínseca a lo que se ve, sino que se establecen de acuerdo a la historia, de acuerdo a los hechos sociales, y en ese sentido no hay una semiótica inocente. Tenemos que aprender a leer los signos, pero dándole un contexto que nos permita saber entre cruzamientos la configuran como imagen. Gracias.